Existe un concepto que se le dice el orden de la salvación. Hay hermanos que les ha inquietado exactamente cómo funciona la salvación. Y ellos hacen, a mí me sirvió mucho ver esta información, así como lo plantean, porque es una especie de cuadro donde tú puedes ver, digamos, de alguna manera gráfica cómo se lleva a cabo la salvación. Antes de ver eso, quiero decirles bases bíblicas de por qué existe eso. Ya hemos hablado mucho acerca de Romanos 8, pero no es por demás repetirles, fíjense. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Ahí habla del llamamiento. Tal vez no vaya a abarcar todos los conceptos que involucran la fe, pero sí están bastantes. Dicen, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Yo creo que es una de las citas más marcadas donde se ve un orden de la salvación. Antes de seguir avanzando, quiero que veamos estos dos conceptos, empezando por monergismo. Mono. Si agarramos el prefijo de esa palabra, la palabra mono significa de uno. Y ergos, la segunda parte, es del vocablo o raíz griega que implica el trabajo o una acción. Entonces se puede entender que solamente uno está obrando. Cuando hablamos de monergismo, solamente hay una persona obrando o trabajando. Y tenemos este otro concepto que se llama sinergismo. El prefijo sin viene de la palabra griega que a veces, bueno, en nuestro español es lo contrario de sí. Nosotros pensamos sin, es quitándole, pero el prefijo en sí griego implica algo de juntar. Por ejemplo, tenemos la palabra síntesis. En la escuela, los que a lo mejor no se acuerdan exactamente de la definición de síntesis, pero te dice, hazme una síntesis de esta lectura. Entonces, síntesis, hermanos, es una cosa compleja que resulta de reunir distintos elementos que estaban dispersos o separados y organizarlos para que sea más entendido. Tú vas a agarrar todos los puntos principales de esa historia y los vas a juntar para que sea algo más claro. Entonces son muchos, ahí implican varios elementos. Entonces, continuando con la definición de sinergismo, ergos, la segunda parte, habla de trabajo. Quiere decir, cuando hablamos de sinergismo, es que más de una persona está obrando. ¿Vamos bien? Aquí lo vamos a ver ya aterrizado. Este es el orden de la salvación. Hay varios grupos evangélicos que pueden variar un poco en esta lista. De repente alguna denominación puede cambiar un poquito el orden. No nos vamos a meter en tanto de diferencias, pero quiero que veamos, todas esas palabras ya las hemos visto durante al menos mencionado, en algunas hemos profundizado en las declaraciones de fe que llevamos hasta el momento. Elección, el llamamiento, hablamos del llamamiento eficaz, la regeneración, la conversión. La conversión aquí la vamos a tomar como algo en conjunto de la fe y el arrepentimiento. Hasta que ejerces las dos cosas, la fe y el arrepentimiento, es cuando se lleva a cabo la conversión. También tenemos el concepto de la justificación, adopción, santificación, perseverancia, y ahí no se alcanzó a ver, pero debe estar la glorificación. Déjenme corregirlo para que si lo alcancen a ver bien, porque si no... ¿Qué pasa, hermanos, si nosotros
quisiéramos cambiar de lugar el orden y yo les preguntara, ¿qué será primero? ¿La adopción o el arrepentimiento? ¿Sí te podrá adoptar Dios antes de que te arrepientas o no? Entonces son cosas como que van saliendo así de la lógica. Yo espero que esta lámina nos ayude a todos a entender mejor acerca de la salvación. Y espero que en vez de confundirnos, nos aclare más las cosas. La elección, ¿qué será? ¿Monérgico o sinérgico? Según todo lo que hemos visto hasta este punto, la salvación, la Escritura siempre nos dice, la salvación es de Jehová. Dios es el que salva al pecador. Él no se salva solo, por eso es monérgico. Ahora, el llamamiento, ¿qué será? ¿Monérgico o sinérgico? Monérgico, porque Dios es el que llama por medio del Evangelio. Utiliza medios, utiliza a otros hombres, a los que ya son sus hijos, son salvos. Dice, tú vas a llamar al pecador al arrepentimiento. Entonces, es Dios, solamente involucra a una persona. Y también vamos a ver que es instantáneo. A veces hay unos de estos conceptos que se llevan como procesos, pero a veces hay otros que se dan de manera instantánea. El llamamiento, algunos pudiéramos decir, no, en mi caso sí fue como un proceso porque me dieron carrilla como 10 años. Me predicaron el Evangelio y rechazaba. Pero estamos hablando del momento preciso donde se te dio el llamamiento eficaz, si recuerdan, porque muchos son llamados y pocos escogidos. A muchos se les extiende el Evangelio. Jesús predicaba, el excelente predicador y el mayor predicador que ha habido aquí en la tierra. Él predicaba a multitudes, pero no en todos era un llamamiento eficaz como a Leví. Le decía, levántate y sígueme. Eso fue un llamamiento eficaz. Y eso fue instantáneo. Y ahora la regeneración, hermanos. La regeneración también es monérgico, porque Dios es el que te da el corazón. Te quita el corazón de piedra y te da el corazón de carne. Ahí solamente interviene Dios. Y también es instantáneo. En algunos no puede ser a lo mejor perceptible. Tú no puedes decir, no, yo me salvé en el lapso de 2 semanas. No, es algo, es una obra. El nacimiento, así como le plantea Jesús a Nicodemo, es decir, tienes que nacer de nuevo, es un evento y es instantáneo y lo produce Dios. Pero lo que es la fe y el arrepentimiento, vamos a pensar bien, ¿es monérgico o es sinérgico, hermanos? ¿Qué opinan? Si ya hablamos de la fe y el arrepentimiento. Es sinérgico, ¿por qué? Porque ahora implica no solamente una persona, ahí es el pecador que se está viniendo en arrepentimiento y fe. Y también esa conversión es instantánea. En muchos de nosotros el Espíritu Santo obró, a veces trajo una convicción de pecado por varios días, semanas, empezó a crecer tu deseo y viste tu necesidad de arrepentimiento. Sí se pudo ver como un proceso, pero aquí es en sí el acto de ejercer fe y arrepentimiento cuando se te hizo el llamado eficaz. Ya cuando es el acto de fe y arrepentimiento donde recibes la justificación, por eso está enseguida, en esos pasos sigue la justificación. O sea, la justificación se refiere allá a ese punto de hacerte acepto delante de Dios, aunque vas a seguir pecando. O sea, todavía estás aquí, pero sabemos que hay justificación, donde ya dice, ya pagué tus pecados pasados, presentes y futuros. Eso es lo que creemos nosotros. Y nuestra declaración de fe. Aquí en la justificación es monérgico porque el Padre es el que justifica al hombre. El hombre no se justifica solo. Y eso es instantáneo y es casi, de hecho también en este punto, o sea, es en el mismo instante de la conversión y el arrepentimiento, se está llevando a cabo todo eso.
Pero por orden, por lógica, también se escribe ese orden. Es decir, hay un libro de un hermano que se llama John Murray, y creo que se llama así, El orden de la salvación, o su segundo capítulo trata de eso. Entonces ahí pueden ver más detenidamente esto. Pero, o sea, se fijan, lógicamente no te puede justificar Dios si primero no te arrepientes y si primero no ejerces fe. Ya cuando hiciste una fe a un llamamiento eficaz, en ese momento instantáneo también se te aplica la justificación, y eso es monérgico y es instantáneo. Pero la adopción también se da ahí. Si ya eres justificado, hasta entonces ya Dios te va a adoptar. Y de igual manera es monérgico. Tú no escoges a Dios. O sea, Él te escoge a ti. Solamente es en un sentido. Y ahí también es instantáneo. Aquí va a entrar ahora sí lo que es la santificación. La santificación, hermanos, si se fijan, ya no es monérgico, ya es sinérgico, porque ahí estamos involucrados nosotros. Está obrando Dios, Él es el que nos santifica, pero ahí intervino otra persona, el que estoy yo. Ahí ya son dos elementos, por así decirlo. Mientras estemos aquí, hermanos, y es muy ligado de la mano con la perseverancia. Nosotros vimos esa doctrina, esas dos acabamos de pasarla. La santificación y la perseverancia de los santos son las que acabamos de ver el domingo pasado. Esas son sinérgicas y es un proceso. Entonces necesitamos entender eso. Tú no puedes, si hay responsabilidad de nosotros de perseverar. Porque es lo único que nos da convicción y seguridad de que yo fui en un momento justificado, regenerado, ejercí fe y arrepentimiento de manera genuina. Hay personas que si cambian ese orden de salvación y de cómo lo ven y modifican esta manera de ver la salvación, entonces vas a tener otro sistema teológico. Vas a creer que la salvación se pierde, o vas a creer que ejerciste fe y arrepentimiento, pero si le quitas la santificación y la perseverancia, pues no tienes una base sólida para ver si fue genuino tu adopción, tu justificación. Bueno, vamos a terminar. Y creo que ya vamos ahí, ¿no? La glorificación, ahí se culmina todo. La glorificación, habíamos visto ya también en las declaraciones anteriores, que es cuando vamos a estar en la presencia de Dios y ahora sí vamos a ser perfectos, absolutamente sin la lucha contra el pecado. Ahí es monérgico y es instantáneo, por eso tenemos ese pasaje que dice, en un abrir y cerrar de ojos, ahora vamos a ser revestidos, se nos va a dar cuerpos glorificados. Así que yo creo que con esta lista pues podemos entender un poquito mejor, ¿no? Todos los conceptos que hemos estado viendo. Hay algo más, quiero que vayamos a Efesios capítulos 1, porque esto, hermanos, son elementos desiguales, si se fijan. Son muchos elementos y no todos son iguales. Algunos son monérgicos, otros sinérgicos, unos son instantáneos, otros son procesos. Son elementos distintos, pero sí tienen en común algo, y es que el Espíritu Santo es el que los aplica. El Espíritu Santo está interviniendo en cada uno de ellos. Y todos también los tenemos y se ven manifiesto en nuestra unión con Cristo. Cuando nosotros también estudiamos esa doctrina de la unión con Cristo, vemos que ahí es donde se lleva a cabo todo eso. Es el principio unificador, si le pudiéramos decir así. Vamos a este capítulo 1 de Efesios y quiero que noten muy bien cada vez que hace énfasis en Cristo, cada vez que hace énfasis en nuestra unión con Cristo. Vamos a leer del versículo 3 al 14, dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él, en Cristo, está implícito, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Fijaron, hermanos, es uno de los pasajes más gloriosos, pero ¿qué es lo que más se recalcó? En Cristo, nuestra unión con Cristo es la que nos hace partícipes de todo esto que acabamos de ver. El orden de la salvación y la aplicación del Espíritu Santo está en cada uno de esos procesos que se llevan a cabo. Hay algo que no está aquí y es un concepto que también es bueno entender. Algunos hemos escuchado acerca de la propiciación. La propiciación, hermanos, todo esto, toda esta lista que estamos viendo aquí, se lleva a cabo de Dios hacia el hombre. A veces está involucrado sinérgicamente o no, pero todo está involucrado de Dios hacia el hombre. Pero la propiciación se da en el sentido de Jesús, de Cristo hacia Dios. La propiciación es aplacar la ira, es darle el pago justo para que derrame su ira, ¿no? Te debemos que derrames una ira terrible y eterna, entonces derrámala sobre mí. Yo me ofrezco como ofrenda, y ahí es un sentido donde Cristo le da el pago al Padre. A lo mejor no lo metimos en esta lista, pero es por ese sentido, es el orden de la salvación. En realidad está involucrado en todo esto. Si no es por la propiciación, hermanos, no se hubiera llevado absolutamente nada de aquello. Entonces, digamos que está permeando o está implícito en todo este orden de la salvación. Ya con esto termino yo, y los que tienen compu, pónganlo de wallpaper o pónganlo ahí en el refri, esa lista. Está así como para meditar, y eso yo creo que despeja muchas dudas cuando estamos viendo pasajes y nos ayuda a entender mejor la salvación. Nosotros no vamos a tener mucha discusión con muchos grupos evangélicos, tal vez con algunos sí, pero es bueno que entendamos nuestra identidad. En realidad, hermanos, ahí, miren, suponiendo que batallemos a alguien aquí en abrazar este sistema teológico y diga, no, a mí no me pareció una cosa de esas, yo le hubiera dado sinérgico a otra cosa. Lo que sí es bien claro y que nos une, pues es que aquí detrás de todo esto está la obra de Cristo. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros queremos meter sinergia en la justificación, en la fe y en el arrepentimiento,
porque eso nos va a hacer partícipes de la salvación y le vamos a estar robando la gloria a Dios. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener cuidado.